Dicen que tocó a un ciego y volvió a ver, que al paralítico lo hizo correr, que una mujer con fe, solo al rozar su manto en silencio pudo sanar. En bodas sin vino su voz habló, y el agua en sus manos en vino cambió. 5 panes, 2 peces y miles comieron. Cuando todos dudaban, sus manos proveyeron. Y donde nadie veía salida, su poder escribía vida. Donde él pasa todo cambia, la noche tiembla, la fe se levanta. No hay enfermedad que pueda quedar, ni tumba cerrada que no pueda. Hola, buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio llamado La Biblia Dice. ¿Quién te habla? El pastor Claudio. Y como podés saber, ya estamos aquí en Radio La Predicadora, esta plataforma gigante donde podemos alcanzar las buenas noticias de nuestro Dios a tu vida. Seas bienvenido, si es la primera vez que escuchás el programa, si es la primera vez que sintonizás esta radio, estés en la plataforma que estés, si estás en la onda radial, seas bienvenido, seas bendecido en esta mañana. Y vamos a, como dije, a traer buenas noticias en esta mañana. Es un libro tan hermosa, la Biblia, porque abundan las buenas noticias y nosotros los evangélicos somos portadores de esas buenas noticias. Eso quiere decir evangélico, portador de buenas noticias, y es lo que Jesucristo nos mandó a hacer. No estoy para traerte cargas, no estoy para traerte condenación, sino buenas noticias de parte de Dios. Y es bueno que en esta mañana, si tenés tu Biblia, pueda buscar en Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Y vamos a leer aquí algunos versículos y vamos a pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que traiga el discernimiento de esta palabra para que puedas cambiar tu ánimo, cambiar las perspectivas. Si te sentís que en lo personal le estuviste fallando al Señor, esta es una palabra que en esta mañana y este mediodía, ya mejor dicho, te va a traer fuerzas. No sé si viste ayer el partido de la selección, parecía que todo estaba perdido, ¿viste? Pero de repente ahí vino la victoria. En las cosas de Dios, hermano, es superior a eso, porque el Señor ya a nosotros nos dio la victoria y en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Te di un poco de palabras para que puedas abrir tu Biblia y leamos juntos en Juan capítulo 3, verso 16. Seguramente habrás leído esta palabra muchísimas veces. Vamos a leerla una vez más porque la palabra de Dios no envejece, siempre está viva y encima de estar viva es eficaz y va a ser muy eficaz en esta mañana para tu vida. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjate vos qué hermoso lo que dice Dios en esta mañana, que todo aquel que en Él cree, que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ya no es condenado. Porque de tal manera amó Dios a su creación, que envió a su Hijo unigénito. Y la cláusula, hermano, para la salvación no es otra cosa más que creer en Él, en Jesucristo. No hay otra cláusula. No es que tenés que hacer sacrificios, no es que tenés que hacer méritos, no es que tenés que ser el sobresaliente de la congregación, no es que tenés que estar y pretender ser el archimega conocido. No, hermano, no. Para la salvación de nuestra vida, la cláusula es simplemente creer, porque así lo dice la palabra. Pero no nos vamos a quedar con esto para que esto tenga un buen soporte bíblico, porque si nosotros tenemos que ser alimentados de la palabra de Dios,
Y en Hebreos capítulo 1 dice el Señor de que antes el Señor hablaba por medio de los profetas, pero ahora el Señor habla por medio de su Hijo. Y su Hijo es la palabra de Dios, es la palabra, es Jesucristo, hermano. Entonces vamos a sostener esto que estamos diciendo, que para ser salvos solamente tenemos que creer, porque no es por ninguna algo que nosotros hagamos, por alguna obra que nosotros hagamos, porque la salvación es por gracia, es porque Dios se le antojó regalarnos la salvación. Entonces, si a Él se le antojó regalarnos y dijo, yo voy a salvar en el planeta Tierra a todos los que crean en este que yo envío, que es mi Hijo. El que cree en Él, no, pero no da el perfil, porque es pecador, porque es mentiroso, porque es adicto a las drogas, porque es adicto al alcohol, porque es un adúltero, es un fornicario. El Señor dijo, todo eso lo dejo de lado, porque si cree en el Hijo, en mi Hijo, en el quien yo envío, va a ser salvo. No es que pueda alcanzar, no, es salvo. Así dice ley. Vamos a leer lo que dice la palabra. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que creer y hacer algo adicional, no. Vos creés y ya tenés la salvación de tu vida. Y el 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Wow. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Vamos a darle soporte, como te dije, y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y verso 33. Y dice algo tremendo. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que a los que Dios escogió, hermano, ¿quién los acusará? Pero no es que viene una bendición tan grande como esta, sí porque sí, sino que el Señor dice que es el que justifica. Y vamos a leer un poquito más. En Romanos, vamos a seguir en este capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, ya se estás leyendo, dice, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, lo que pasa es que este versículo, hermano, 8.1 de Romanos, esta última parte fue agregada en el original griego koiné, que es lo que vale, y ahora te voy a explicar más, no porque me haga el sabiondo, hermano, sino porque realmente el Espíritu Santo me dio la posibilidad de poder informarme a través de la palabra. Y en el griego koiné, que es el lenguaje que se usaba en aquella época de Cristo, era un lenguaje comercial, era un idioma que manejaban todos. El que hablaba arameo hablaba griego koiné, el que hablaba hebreo hablaba griego koiné, el que hablaba, no sé, de otras naciones hablaba griego koiné, y era el idioma comercial, era el idioma que el Espíritu Santo escoge para que todos puedan estar informados y sea fácil poder trasladar las buenas noticias del Señor. Y esta última parte fue agregado, hermano. Esto que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto lo podés descubrir vos también. Yo realmente fui muy motivado por la palabra, tocado en el Espíritu, en Lucas capítulo 1, del verso 1 al verso 3, donde Lucas habla con Teófilo, escribe todo el libro, y le dice, yo quiero investigar en las cosas que hemos sido enseñados. Si querés yo lo busco, te lo leo, buscalo vos, te va a quedar el video, creo que sigue quedando el video en la radio, gloria a Dios. Pero vos lo podés anotar o lo buscás ahora conmigo y lo leemos rápidamente. Y yo en esta palabra fui tocado en el Espíritu y realmente quise investigar. Y te aliento, y la única investigación sana y pura que hay
es en buscar en el idioma original, no lo que escribió fulanito, lo que escribió sutanito, no porque es apóstol, no porque es profeta, no porque es un hombre que es reconocido por Dios, no porque es un capitán del evangelio. No, hermanos, esas cosas no existen. Lo más puro y sano que hay es investigar en el idioma que se escribió, en el idioma original, porque nosotros estamos leyendo una traducción, y mejor dicho, más que una traducción, es una corrección de Reina y Valera 1960. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos hicieron una corrección, fue corregido. Yo la verdad que no sé el espíritu y las ganas y el por qué decidieron que en Romanos 1 le tenían que agregar lo que le agregaron. Pero yo, motivado por esta palabra, te la leo, en Lucas capítulo 1, del verso 1 al 3 te voy a leer, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como no le enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fíjate vos, ya Lucas había sido enseñado y muchísimos habían sido enseñados, pero acá Lucas personalmente dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen escribírtelas. Esto es a lo que a mí me motivó en buscar el origen de las cosas. Y esto lo podés hacer vos, no necesitas ser ningún cráneo, no necesitas ser ningún escogido especial, simplemente tener la voluntad de hacer y decir: yo quiero, no sé hablar griego, koiné, y te digo que es un idioma que ya no se habla, pero quedaron los registros, ¿verdad? Hay gente que estudia la Biblia, gloria a Dios, pero vos podés buscar, ahora que está tan fácil buscar por internet, hermano, buscás y preguntás en qué quiso decir o cómo se escribe esta palabra en griego koiné, y quiero el significado, si fue bien traducido, no fue bien traducido. Y a mí realmente me motivó esta palabra para descubrir, y se me abrieron ventanas dentro de la Biblia. Yo no te estoy hablando nada extrabíblico. Dentro de la Biblia se me abrieron ventanas para poder profundizar más en la palabra de Dios. Por eso es que el Señor me motiva en esta mañana a traerte este mensaje de parte de Él, decirte que para los que creen en Cristo no hay condenación, porque ¿quién acusará a los hijos de Dios? Él es el que justifica. A los hijos no, a los escogidos de Dios. Y vos y yo fuimos escogidos, y no fue una casualidad, sino que en Efesios capítulo 1 dice que desde antes de la fundación del mundo. O sea que no fue una casualidad de que hoy vos y yo seamos cristianos evangélicos. Cristianos porque seguimos a Cristo y creemos en Cristo, y evangélicos porque estamos cumpliendo con el legado que dejó en Mateo 28, de llevar las buenas noticias, ¿verdad? Transportar el evangelio a todas las naciones. Pero eso es lo que mandó el Señor, no a llevar carga. ¿Por qué tenemos que hacerle carga adicional a las personas? No, porque vos todavía no dejaste de fumar, porque vos no cambiaste. Si el Señor es el que escogió, ¿quién va a condenar al que Él escogió? Ahora, vamos, te dije, a profundizar, vamos un poquito más. O sea, te estoy dando el porqué, me veo motivado a investigar y quiero ir a los orígenes. Porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos que caminar con pie de plomos. Yo no te estoy diciendo que confíes en mí, simplemente te estoy trayendo estas buenas noticias. Ahora vos tenés que ponerte las pilas y corroborar lo que yo te estoy diciendo es lo que te estoy diciendo, es lo correcto, ¿verdad? Eso ya queda en vos, hermano, hermana, amigo y amiga, de que investigues. No es tan difícil. Hoy por hoy es re fácil hacerlo. Bueno, dice, te había leído en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Y ahí usa un término tremendo, que no es a los que encontró, sino a los que escogió. En Marcos capítulo 13 habla justamente de los escogidos. Gloria a Dios. Yo te pido que tomes nota, porque para entender la Biblia, la misma Biblia explica la Biblia.
Y cuando me toca a mí el espacio, viste, por ahí te llevo un poquito de este libro, al otro libro. Si vos tomás nota y después tratás de compaginar todo lo que yo te estoy diciendo, vas a poder entender mucho mejor. En Marcos capítulo 13, verso 20, dice: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Fíjate vos, qué tremendo. No, vuelvo a repetirte, no es los que encontró, no es los que se acercaron, sino es los que Él escogió. Los escogidos que no escogieron los ángeles, ni los querubines, ni nadie de la creación de Él. Él en su persona escogió. ¡Wow, hermano! Eso es impresionante. Y esos escogidos, ¿quién le escogió? Dice en Romanos, que leímos recién, ¿quién acusará a esos escogidos que escogió Dios? Dios es el que justifica. ¿Y cómo lo justificó? ¿Cómo justifica a todos los que estábamos en pecado y de repente ahora somos una nueva criatura? Porque envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, con eso alcanza, y vamos a reforzar un poquito más esto, ¿no? Porque si no queda como, mirá, la está poniendo tan fácil. Es que en realidad es fácil, hermano. Algunos lo hacen difícil porque le gusta tener dominio sobre las personas, y le gusta manipular a las personas, y le gusta tenerlo bajo el pie a las personas, y se creen que son Capitán América. Pero no es así, hermano. Nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo. Gloria a Dios. A Nicodemo, en Juan capítulo 3, habla con Nicodemo y le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaba buscando en Lucas 3, no, es Juan 3. Si no nacieres de nuevo, y le estaba hablando a uno que de las escrituras conocía, no era un novato, sino que era un experimentado en las escrituras, pero él estaba muy religiosizado. Muy religiosizado. Entonces, cuando vos anteponés la religión, no podés ver el reino de los cielos, porque vos necesitás nacer de nuevo. Porque la realidad, hermano, ¿y cómo nacer de nuevo? Acá Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y no está hablando de ese nacimiento del Señor Jesucristo. Algo tenemos que tener en claro, que nosotros antes de que Cristo nos encuentre, porque así como encontró a los discípulos, porque no lo vino a elegir mirándolos y observando, no, él ya vino a buscar a fulano, a sutano, a mengano, vino a buscar a los discípulos que iban a ser los apóstoles, que iban a ser los encargados de transmitir las buenas noticias, así como te escogió a vos y me escogió a mí. No es casualidad esto, hermano. No, porque a mí me predicó la hermana fulana y el hermano sutano. No, no, no. Es porque eras un escogido y te tenía que llegar el evangelio. Cuando llegamos nosotros, cuando Cristo nos encuentra, obviamente nos encuentra plagado de inmundicia, inmerso en el pecado, y como lo que leemos es la Biblia y es un libro legal, y el Señor no se puede contradecir en su palabra, es por eso que lo envió a Jesucristo, para que nosotros mueramos con Cristo y resucitemos con Cristo. Ahí nace la nueva criatura. No, pero fulanito y fulanita recibió al Señor en su corazón, pero sigue pecando. Mirá, cuando la criatura es nueva, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, así dice en Corintios, ¿verdad? Lo habrás leído a eso, te lo habrán dicho millones de veces. El que está en Cristo es nueva criatura. De modo que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque ahí somos nueva criatura. Si no nacieres de nuevo. Y con respecto a eso, hermano, dice en una de las epístolas de Juan, en la epístola número 1, en el capítulo número 3, dice, en el versículo 6, todo aquel
que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí ya tenemos un atenuante. Y en el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí es donde viene la diferencia de los cabritos y las ovejas. Y este es un don que Dios da, no a todo el mundo, hermano. Nosotros, vos y yo, quisiéramos que todas las personas sean salvas. Es un deseo que tiene Dios, pero la realidad también es que en Juan capítulo 1, verso 12, dice algo tremendo, hermano. Juan 1, verso 12. Vamos a leer el versículo 11 para entender un poquito más. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate vos que no se contradice con Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? O sea, que el creer, el que le recibió a Cristo, y fíjate que te decía, ¿no?, que mi deseo, y seguramente tu deseo, es que todos, pero acá dice algo que es para tener en cuenta. El versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios va acercando a Cristo. Hay una parte donde dice que todo lo que el Señor Jesucristo recibe es porque es enviado por el Padre. Y todo lo que es enviado por el Padre yo no le echo fuera, dice el Señor. O sea que nadie se va a acercar al Señor Jesucristo y nadie va a nacer de nuevo si no es por el don que el Señor te da. No es por tu mérito, no es por mi mérito, no es porque yo esté como lorito hablándote desde una radio o desde un púlpito o agarro un megáfono. No, hermano, es según la voluntad de Dios. Y fíjate que dice, los cuales no son engendrados de sangre, no es por herencia, hermano, ni de voluntad de carne, no es que yo quiera, ni voluntad de varón, que un varón venga y me quiera imponer. No, esto se da solamente si es voluntad de Dios. Entonces, a esos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, falta algo más para que podamos entender esto, ¿verdad? Porque si no es que queda como que hay trabas. En Romanos 5 vamos a encontrar algo importantísimo, ¿no? En Romanos 5, por el versículo 18, por ahí. A ver. Se me pegan las hojas de la Biblia. Amo esta Biblia, hace muchos años que la tengo. Gloria a Dios, dice 5:18 de Romanos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y acá ya está hablando de un grupo en particular, los muchos, no todos, los muchos. Así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Y hay un versículo que va a ir unido a este, que es en Mateo capítulo 26, que es donde está la instrucción de la Cena del Señor, que la Cena del Señor es la última Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos. Y en el verso 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de pecado, que por muchos. Vuelve a aparecer otra vez este término muchos, los muchos. Así como los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos por uno fueron constituidos justos, los muchos. Fíjate que acá el Señor también habla de no de todos, porque si no diría que por todos es derramado y no dice todos, dice muchos. Y el mucho es una cantidad importante, pero no todos. Qué tremendo, ¿no? Bueno, estos muchos son los que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Que según la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que también está en Efesios capítulo 1, ahí es donde se va cumpliendo, tanto en el cielo como aquí en la tierra, lo que Dios estableció, vuelvo a ser redundante, desde antes de la fundación del mundo, porque para el Señor nada es casualidad. Ni siquiera el pecado en Edén. Y ahí y nace una incógnita, ¿no? Y te hago una pregunta a vos también. ¿Por qué fue expulsado Adán y Eva del jardín de Edén? Porque Edén era la región y en la región de Edén había un jardín. Y por el pecado, me vas a decir vos. Sí, también es lo que me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que por el pecado, que porque desobedecieron a Dios. Y vos sabés que no es así. Te lo voy a hacer cortito, no es para que podamos hablar mucho más tiempo. Gloria a Dios. En el capítulo 3 de Génesis, verso 22, te voy a resumir en la última parte para que puedas entender precisamente por qué motivo fue sacado Adán y Eva del jardín de Edén. Yo hasta que fue iluminado por el Espíritu Santo para poder entender esto, pasaron muchos años, lo leí cientos de veces, pero estuvo ese día que fue clave y dice, en el verso 22 del capítulo 3 Génesis, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra y que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Había dos árboles. A Adán y a Eva se le habló de uno, mejor dicho, a Adán. A Adán se le habló del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Nunca le habló del árbol de la vida. Debe ser que en algún momento de que estuvieron juntos, Adán le comentó, che, mirá que Dios dijo que de este árbol nosotros no podemos, porque el día que toquemos ese árbol vamos a morir. Y ahí vino la serpiente a decir, no morirás, sino que sabrás el bien y el mal. Por eso el Señor dice acá en el 22, ahora que sabe, y es como uno de nosotros, que no largue su mano el hombre, porque ahí sí que la humanidad hubiera estado en problemas. Porque hubiera estado en la eternidad, porque era el árbol de la vida, en la eternidad en pecado, gloria a Dios, y nunca podía haber sido salvo. Esto que parece un descuido, fue programado por Dios, hermano, para que se cumpla de esta manera, y este es el plan de salvación. Ahora, el plan de salvación, porque a mí me hablaban mucho del plan de salvación cuando recién empezaba la iglesia, ¿no? El plan de salvación justamente es ese, de que creamos en Cristo. No que hagamos esto, aquello, lo otro, y lo otro, y lo otro, y una lista así de larga. No, hermano, que creamos en Cristo. Porque al creer en Cristo y tenerlo a Cristo en mi corazón, por eso en Juan, primera epístola de Juan 3:9 dice, porque el nacido de Dios no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, hermano, ya no puedo hacer las cosas que yo hacía antes.
Por eso es que el que es nacido de nuevo y la simiente de Dios está en ese individuo, ya deja de fumar, deja de tomar alcohol, ya deja de robar, deja. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer porque Cristo ya gobierna su vida. No es porque la persona tuvo fuerza de voluntad, ay, sí, no, porque yo dejé de hacer esto. No, hermano. Porque si sos un escogido de Dios, quien hizo el trabajo es Jesucristo. Y la paga por el pecado era muerte. Y nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y ahí somos la nueva criatura. Y ahí empieza, todas las cosas son hechas nuevas. Ahí empieza el nuevo ser, hermano. El nacido de Dios. Ahí donde se ve la diferencia. En creer. No es ser más sabio, ni ser más hábil, ni tener más estudios teológicos. No, porque yo no te estoy hablando de esas cosas. Te estoy hablando solamente de creer. Que cuanto más fuerte creas en el Señor, surge el nacimiento de esa nueva criatura. Le voy a pedir a Mauro un ratito si me pone una alabanza, una canción. Una canción para tomar un refresquito y volvemos. Dios te bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor. Gloria a Dios. Y volvemos. Entonces, el motivo por el cual Dios saca a Adán y a Eva del jardín de Edén es para que la humanidad, por medio de Cristo, para que los escogidos de Él, que por culpa de Adán, de Eva, se dejaron tentar y toda la humanidad cayó y degradó, porque pasó a ser de hijo de Dios a creación de Dios, puedan ser rescatados por su Hijo Jesucristo. Él ya lo sabía todo eso, pero como tenemos un Dios tan amoroso, tan bello, tan increíble, que Él no nos obliga a nada. Tenemos un libre albedrío. Lo que para nosotros es futuro, para Dios ya es pasado, pero Él espera. Él sabe esperar. Sabe que hoy, mañana, pasado las cosas se cumplen, porque está en el libre albedrío donde las personas van escogiendo. Porque si no, el Señor tocaría y todos serían salvos, y no es así. La salvación es para aquel que cree en Jesucristo. Y me posesiono tanto de eso que Cristo se instala en mi corazón, toma lugar en mi vida, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermano. Ya Jesús gobierna mi vida. Por eso es que ya no puedo pecar,
porque la simiente, el Hijo de Dios, la simiente, está en nuestro ser y ya no puedo pecar. Por más que intente, ya no tengo deseo, ya no tengo ánimo, ya no tengo ganas, ya no existe. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Eso es lo que el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo. Eso es lo que habla Pablo en el libro de Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eso es lo que habla Pablo también en Romanos. ¿Quién acusará a los hijos de Dios si Él justifica? Él es a los escogidos los justifica Él, los justifica por medio de su Hijo. Él da el don para que podamos creer, porque si no fuera por voluntad de Dios, hermano, tampoco hubiéramos creído. Tampoco hubiéramos creído. Es porque Dios así le plació a Él para que nosotros podamos creer y ser aptos por medio de Cristo para presentarnos delante de Él sin mancha. Pero no es porque seamos capaces nosotros de presentarnos sin mancha, es porque Cristo Jesús ya hizo el trabajo por nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 30, dice que para que nosotros la pasemos bien, cumpliendo las cosas que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros, que la pasemos bien. Ese es el deseo de Dios, que nosotros en esta tierra la pasemos bien. Pero resulta de que hay un espíritu de fariseo, fariseísta, que quiere hostigar a las almas poniéndole cargas que ya no las tienen que tener. Ocurrencias de hombre, porque Dios ya hizo el trabajo, Jesucristo ya hizo el trabajo por nosotros. Cuanto más creamos y con más fuerzas creamos, más se va purificando nuestra vida, porque la simiente de Dios está en nosotros, hermano. Y no puede haber un espíritu o un deseo de pecar y santidad. Es que para verlo a Dios tenemos que estar en santidad. Ahora, el ser humano por naturaleza no es santo. Es de la única forma que vamos a ver al Señor, dice que es a través de la santidad, y esa santidad la provee Jesucristo, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el agrado que Dios tiene es que nosotros creamos en su Hijo amado. Así, liso y sencillo, hermano. No la compliquemos más en estar hostigando las almas y castigándolos y poniéndoles opresiones, que el Señor toma nota de todo eso. El Señor toma nota de todas esas cosas. Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, las buenas noticias, para que la gente viva feliz. No haciendo lo que se le da la gana, porque no es compatible con el pecado. Pero si la simiente de Dios está en nosotros, ya no podemos pecar. No es que estamos libres de pecado, pero la simiente de Dios, hermano, el mismo Jesucristo a nosotros, como Él es santo, nos mantiene en santidad. De eso se trata. Gloria a Dios. Esta es la noticia, hermano, que yo te quería traer en este día. Esa es la noticia que el Señor ya nos dejó a nosotros y nos dio la tarea de transportar estas buenas noticias del cielo. Gloria a Dios. Que para los que creen en Cristo ya no hay condenación. Para los que están en Él no hay condenación, hermano. ¿Y quién va a acusar? A los escogidos de Dios. Y a causa de los escogidos, acortó aquellos días. Para que no se pierda ninguno, hermano. Porque el enemigo es tan astuto. Fíjate las cosas que es capaz de hacer para engañar a los escogidos. Él intenta constantemente de confundir. Y hay muchos hermanos que dudan, ya no se quieren acercar a las iglesias, porque ven perdón por el término que voy a utilizar, pero ese es el manoseo que hay. Una iglesia es mejor que la otra,
que mi pastor es mejor que el tuyo, que uno quiere ser más grande que el otro, siendo que el único grande es Jesucristo. Y dice lo que te leí en Marcos capítulo 13, verso 20, te lo vuelvo a leer, dice: y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, estas son las artimañas del diablo, os dijere, aquí está Cristo, o mirá, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿A quién no le toca el corazón, hermano? Me hago cargo. Yo antes miraba ese canal tan conocido cristiano donde hay predicadores mundialmente conocidos y hacían esas señales y prodigios. Y esas son las artimañas que usa el enemigo. Y te atrae. Eso te atrae, ¿cómo que no? Y te conmueve el corazón. Y ya te querés acercar ahí. Ay, acá está el Señor. Pero acá está diciendo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que lo que harán son señales, porque no van a hablar del pecado, no van a hablar del infierno, no van a hablar de cosas que tienen que hablar, sino hablan de este lenguaje. Señales, prodigio, prosperidad, para confundir, para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Es tremendo, hermano. Por eso, si nosotros nos mantenemos leyendo la Biblia, con el interés que hay que hacerlo, ¿verdad? De investigar, tenemos las herramientas a flor de piel, están en nuestras manos. No hace falta conocer de tecnología para manejar un celular y tratar de investigar desde sus orígenes. Y te vuelvo a repetir, no de hombres que hayan escrito, no, eso no, todo lo que escribieron los libros, que hay millones de libros, no, hermano, no, nosotros tenemos que ir a la fuente. La fuente es los idiomas originales en los que fueron escritos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La tecnología hoy, sabiéndola utilizar, orando a Dios para que el enemigo tampoco nos engañe, podemos, hermano, encontrar secretos escondidos y tesoros que hay a través de la palabra, hermano. Y si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad, dijo Jesucristo, nos hará libres. Para ser verdaderos discípulos debemos permanecer en la palabra del Señor. Conocer la verdad, y esa verdad nos hace libres. Libres para seguirlo, libre, ya no se hace pesado, hermano, no se hace esa carga opresora, ¿verdad? Ese espíritu de faraón que quiere venir sobre la vida de los cristianos, imponiéndoles un montón de cosas que nada tienen que ver con lo que dice la Biblia, hermano. Bueno, creo que ya llegamos hasta el final, faltan 10 minutos, pero la verdad, hermano, que yo hasta acá quiero llegar. Ya no quiero agregar más nada. Lo único que quiero hacer es orar para lo que se habló, vos lo puedas recibir y le puedas sacar el fruto necesario a esto. Porque el fruto que viene a buscar el Señor es el fruto del Espíritu, no las obras que vos quieras hacer. Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, yo hago, yo soy, yo te enseño. No, yo no estoy enseñando a nadie, simplemente estoy transmitiendo, gloria a Dios, y si a vos te sirve de edificación, gloria a Dios, hermano. Mi trabajo llega hasta acá. Quiero orar y nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles para volver a compartir fracciones bíblicas y que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, en esta mañana tu verdad ha sido soltada, Dios mío,
para todas aquellas personas que están conectadas, que se conectarán, Dios mío, que están a través de las aplicaciones, a través, Dios mío, de la onda radial, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les dé discernimientos para que ellos puedan alcanzar la verdad, Dios mío, tu verdad, y puedan ser discípulos tuyos, tus verdaderos discípulos, y que podamos seguir transmitiendo, Señor, las buenas noticias a aquellos que las necesitan. Dios mío, te doy muchísimas gracias, te pido por este lugar, Dios mío, que tu bendición siga estando, que este lugar se siga sosteniendo, que se sigan sumando programas, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que se puedan alcanzar a más personas, Dios mío. Todo lo hago en el nombre de Jesucristo, Dios mío, y me despido, mi hermano, mi hermana, hasta el próximo miércoles, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré
están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. Dicen que tocó a un ciego y volvió a ver, que al paralítico lo hizo correr, que una mujer con fe, solo al rozar su manto en silencio pudo sanar. En boda sin vino su voz habló, y el agua en sus manos en vino cambió. 5 panes, 2 peces y miles comieron. Cuando todos dudaban sus manos proveyeron, y donde nadie veía salida, su poder escribía